Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos con la última preparación de estas sesiones intradía, hoy viernes 23 de febrero, con el futuro del mini Nasdaq y con el del SP500. Así que vamos a analizar en profundidad dónde nos encontramos y un poquito los niveles técnicos que tenemos ahora como resistencias y como soportes. Antes de empezar, como siempre, comentaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vámonos al futuro del Nasdaq, que lo tenemos en máximos, de nuevo máximos históricos, y vamos a empezar, por tanto, con él. Ahí tenemos la vela del día de ayer, una vela muy alcista, y en la sesión de hoy, pues bueno, claro, encontrándonos con una zona de resistencia muy potente. Son niveles difíciles de superar a la primera, y más teniendo en cuenta un poco que esta subida pues no tiene una profundidad de mercado muy importante. Así que vamos a ver si tiene la fuerza suficiente como para continuar subiendo y romper esta zona de los 18.050 aproximadamente, 18.100, que es la zona de máximos. Vamos a gráficos inferiores, empezaremos con el gráfico de 4 horas. Y aquí vemos toda la subida de estos últimos días, fuertes subidas muy verticales. Fijaros que en 4 horas no se ve ni siquiera una vela correctiva, todas las velas alcistas cerrando en máximos de la vela de 4 horas hasta hoy, que nos hemos quedado pues ahí, clac. Encontramos pues resistencia, evidentemente, en esta zona, como acabo de comentar, alrededor de 18.100, que fue alcanzada a principios de mes, de febrero, y luego también a mitad, aquí la sesión del día 16, y otra vez estamos ahí. En cuanto a resistencias, pues evidentemente la primera, esta zona clave, y por encima no hay nada. Estaríamos, si se rompiera esta zona, en subida libre. Así que vamos a ver qué ocurre. En cuanto a soportes, el primero es la zona de los 18.000, que fue el máximo que el precio pues alcanzó aquí en la sesión del día 16, que también es número redondo, que siempre son números psicológicos muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta cuando confluye también con niveles técnicos que son relevantes. Y fijaros que esta zona no es porque sí, aquí se formó y se veía en gráfico de 4 horas cuando llegó a esta zona una estructura como de doble techo, más o menos un poco irregular, que los mínimos comunes siempre son niveles muy importantes, mínimos comunes aquí, que es una estructura de giro en zona de resistencia, y que luego el precio cuando vuelve a alcanzar esta zona hay bastante probabilidad de que encuentre en este caso resistencia, y aquí pues para muestra un botón, y ahora mismo pues se ha convertido en soporte en los mínimos del día, confluyendo con nivel técnico anterior y con la zona de los 18.000. Si perdemos este nivel, esta zona de los 18.000, la siguiente zona de soporte la he situado aquí en 17.900. ¿Por qué? Bajo al marco de una hora. Y aquí vemos una zona que ya fue anteriormente nivel, pero que lo más reciente en el tiempo, que es aquí, un poquito en esta sesión del día 16, a finales de la sesión del día 16, el precio tuvo aquí una zona de desequilibrio. Subió y desde aquí se giró de forma potente. Entonces, esta zona, en la sesión de ayer, el precio, pues también, fijaros, ¿no? Como, pues un poco después de la subida anterior, como que dudó, consolidó la subida de lo que sería la sesión más europea, y nos dejó aquí una zona dentro de todo este movimiento alcista de reacumulación. Y fijaros un poquito que esto suele ocurrir cuando se encuentra con niveles. En toda esta subida, que en gráfico de 4 horas no veíamos ningún descanso, aquí sí. Aquí en una hora vemos pues un poco la primera zona de descanso, de consolidación de la última subida, que coincidía con un nivel técnico anterior muy potente, con la media de 200 en este marco de una hora. Pequeña zona de reacumulación, siguió subiendo, se encuentra con la siguiente zona, otra zona de reacumulación, y así hasta llegar a los máximos de nuevo históricos. Esta zona de aquí la he un poco limitado a este nivel que veis en función del gráfico de 15 minutos, ¿vale? Para acabar de definirla, ¿no? Por este motivo, aquí cuando el precio se encontró con este nivel que acabo de comentar, un poco aquí esta lateralidad, como hasta una especie de figura, ¿no? Aquí en 15 minutos, si queremos verla como de hombro, cabeza a hombro, que actuó como figura de continuación, fue roto al alza y se produjo la corrección, el throwback. Aquí, fijaros, ¿no? Entraron compras, el precio aquí se giró.
Con lo cual, coincidiendo con el nivel técnico anterior y concretando, ¿no?, un poco una zona así más precisa, alrededor de 17.900, por eso he marcado el rectángulo en este nivel, ¿vale? Todo es muy así, son potenciales soportes, ya veremos si el precio llegara ahí, pues si reacciona y cómo, ¿no? Pero para limitar niveles que vienen de atrás, pues vemos un poco la reacción del precio en lo que es el más presente, por decirlo de alguna manera. Bien, la siguiente zona de soporte está muy potente, ya lo he comentado en vídeos anteriores, zona de los 17.800, que confluye a nivel técnico, media de 200 en una hora, muy relevante. Así que ahí tenemos la preparación de la sesión de hoy en el Nasdaq y vámonos al futuro del mini SP500. Gráfico diario. Aquí la sesión de ayer, un poco, ¿no?, siguiendo el futuro del Nasdaq, como es de prever, porque tiene un gran componente tecnológico, este futuro del mini SP500, pues vela también muy alcista, rompiendo la resistencia que tenía alrededor de 5.060, que era una resistencia pues importante, había sido testeada en un par de ocasiones y estamos por encima de los máximos históricos anteriores, que es un poco esta zona que he marcado aquí, que se ha frenado aquí para no liarnos, y pues ahí estamos en subida libre. En el gráfico de 4 horas, pues bueno, el primer soporte, los mínimos del día, también siguiendo un poquito la estela del Nasdaq, de momento sesión asiática y europea muy lateral. Todo va a depender muchísimo de lo que haga el otro futuro, mucho. Si el Nasdaq rompe los máximos históricos, el SP le seguirá y rompería la zona de los 5.105 aproximadamente, que son los máximos del día, y seguiríamos en subida libre. De lo contrario, si el Nasdaq hace una corrección más profunda de lo que está haciendo en la sesión de hoy, un poco a consecuencia, ¿no?, de donde estamos, pues el SP probablemente también perdería sus mínimos del día, que están situados pues aquí alrededor de 5.093 aproximadamente, y le podría llevar a hacer una corrección técnica que sería lo más normal del mundo, lo más probable, un poco a esta zona de aquí, tras el impulso alcista de finales de la sesión del día 21, que de forma muy lineal y muy vertical ha conseguido romper toda esta lateralidad, pues una corrección a esta zona, técnicamente hablando, pues sería lo más sano y probable, un poco confluyendo con el 38,2 aproximadamente de todo este último tramo al alza, ¿no? Así que ya veremos, vamos a estar atentos al Nasdaq, a la reacción del precio en la zona clave que tiene y cómo arrastra tanto en una dirección para arriba o en una corrección, ¿no?, un poco más profunda de lo que llevamos hoy, pudiendo ser un objetivo la zona de los 5.060. Este nivel es muy importante, debería aguantar como soporte, si no, volvemos a estar dentro de todo este lateral y este impulso alcista, esta ruptura de su banda superior, pues no sería una ruptura verdadera. Así que zona de los 5.060, muy importante en el futuro del mini SP500. Y en gráfico de una hora, pues no hay mucho más, lo que hemos comentado, ya lo vemos, un poco esta zona, mínimos del día y con lo que acabo de comentar, los posibles niveles y escenarios a estar pendientes en el día de hoy. Pues nada más, dejamos aquí la preparación del último día de la semana, hoy viernes, que tengáis un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.